¿Cómo están, queridos amigos? Yo soy Javier Echevarría y esto es Francamente. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy actual, el síndrome de los opinólogos. Nati. Hola a todos, ¿cómo están? Efectivamente, el síndrome de los opinólogos, todos estamos opinando de todo, creo que nos incluye, ¿no? Pero me parece súper pertinente detenernos a ver, a quién le hacemos caso, ¿no? Tenemos fuentes de información que se mezclan con opiniones personales, ¿no? Opiniones individuales, no profesionales, y nos pegamos unas enredadas a veces, y al mismo tiempo creo que es un derecho a opinar. Entonces, creo que es una reflexión bien pertinente en estos momentos. Y bueno, y para eso tenemos a nuestro invitado, a quien le vamos a hacer caso el día de hoy, a Miguel Figueroa, biólogo y etólogo especialista en comportamiento humano, CEO de la Neurona Reina y experto en neurocomunicación. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido a Francamente y hablemos francamente además. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes. Ustedes saben que estos temas relacionados a por qué somos como somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué opinamos cuando no tenemos nada que decir, eso creo yo es parte de la humanidad per se, ¿no? Del animal humano que llevamos dentro. Exacto, y eso quisiera que podamos conversar porque vayamos como directo al punto. Es decir, en los tiempos prepandemia, el crecimiento de los opinólogos es impresionante porque todos tienen la verdad. Pero en estos tiempos, en donde supuestamente la ciencia tendría que, digamos, manejar un poquito más la veracidad, parece que hubieran crecido los opinólogos o tú cómo percibes, cómo se están dando los opinólogos en estos tiempos, Miguel. Mire, yo en realidad lo que creo es que se puede ver más a los opinólogos, o sea, están más fuera porque hay muchas redes que lo permiten. Es decir, tenemos tantas herramientas de comunicación que cualquier cosa que uno diga se puede volver absolutamente más viral que el COVID, mucho más viral que el COVID, en segundos. Entonces, las herramientas también lo favorecen. Sin embargo, creo que las ansias de opinar son ancestrales, ¿no? Incluso están antes que la humanidad misma. Mira lo que estoy diciendo. ¿Ah? Creo yo que es una ¿Cómo desesperación, es eso? es una desesperación extraña de querer ser parte del grupo y ser parte de la atención. No hay cosa más triste en la vida de alguien que ser un desconocido, ¿no? De que nadie sepa nada de nada, de que si tú te mueres o no te mueres, casi, casi fuera lo mismo. Entonces, una opinión es una oportunidad para existir frente a otros. Entonces, creo que por ahí hay una beta. Hay muchas otras razones, seguramente, pero esa es una interesante. Ujú. Mira, yo estaba preguntándome ahora con tantas opiniones científicas y no científicas sobre qué es lo que se debe y no se debe hacer. Y hay una circunstancia, digamos, muy particular que me confrontó con esto hace 2 días. Y es que justo el fin de semana yo vi una charla en vivo de un médico de Cayetano que me pareció interesantísima y advertía que por favor nadie se automedique y que los corticoides eran riesgosos porque empeoraban la letalidad del COVID. Entonces yo me quedé con esta información, ok, no una hora de charla científica de la que entendí claramente solo eso, ¿no? Pero ya, ok, me quedé con este dato y luego en mis redes veo que unas personas empiezan a recomendar esto, la citromicina y la no sé qué. Entonces yo digo, ojo, el doctor ha dicho que no. Y la respuesta de una persona que me movió, pero digamos la entiendo, es, bueno, el doctor que tú has escuchado ha dicho esto, pero otros doctores de otras opiniones, de otros países y de otras visiones médicas piensan esto otro, ¿no? Entonces, pucha, ahí Bien. claro, yo prefiero hacerle caso al doctor que directamente a una persona que no es doctor, pero entiendo que sus fuentes también confunden, ¿no? Y son otras. Entonces ahí dije, esto es O sea, más siento que hay complicado de lo muchísimas que cosas pensé. que hay interesantes, ¿no? Una de ellas nosotros le llamamos el sesgo de confirmación. Eso significa más o menos que yo creo lo que me conviene creer, o sea, lo que más me va a funcionar a mí.
se llama sesgo de confirmación justamente porque confirma una creencia que yo tengo o una idea que yo tengo o una necesidad que yo tengo. Y es además muy lógico eso. Recordemos también que los científicos no se han caracterizado por ser sencillos, ¿no? Por ser simples. De hecho, hace, no sé, 20 años, leer las letras de un médico era imposible. Solamente lo podía hacer un químico farmacéutico o alguien que atendía una farmacia. Entonces, la vida académica también ha contribuido ahí en perder su credibilidad, por lo menos su cercanía. Ahora, por eso aparece la tan importante divulgación científica, ¿no? Las personas que pueden hacer sencillo temas complejos. Porque hay otro concepto que es muy interesante en esto aquí en Creo, que se llama el sesgo del secreto. Creemos mucho en el secreto paralelo a la realidad. O sea, en una organización, eso pasa muchísimo, que viene el gerente general y dice que no va a haber despidos, se los aseguro, y ponen un sello gigante, todos comprometidos, pero en el pasillo aparece alguien que dice, oye, ¿sabían que van a despedir? Solo esa frasecita, dicha en voz bajita como un secreto, termina siendo más poderoso, más creíble y por lo tanto generar más reacciones que lo anterior. Entonces, creemos mucho en lo caleta, en lo underground, en lo solapa, ¿no? Pero Miguel, estos tiempos son un poco diferentes y a mí me desconciertan y me gustaría que puedas explicar, porque, ok, tú dices que siempre la gente ha querido opinar y es una manera de existir y estoy de acuerdo, y es bueno que cada uno pueda decir su opinión. Pero, por ejemplo, con respecto, o sea, digamos, si nos ponemos así como históricos, ¿no? En la Edad Media, la verdad la manejaba la iglesia. Tú no opinabas sobre eso. La iglesia dictaminaba, podías opinar sobre cosas caseras y cotidianas, pero la verdad era la iglesia. Y luego en la Edad Moderna era la ciencia. La ciencia tiene la verdad y tú puedes opinar sobre cosas, digamos, cotidianas, como vuelvo a repetir, pero en estos tiempos la verdad es la opinión. O sea, la gente considera que tu opinión es la verdad y la ciencia se ha convertido, por lo menos entre lo que uno ve en las redes, también en opiniones. Entonces, en estos tiempos de la posverdad, nada es verdad. Y ha venido la pandemia y eso lo complica mucho más porque necesitamos seguir protocolos establecidos por una voz reconocida, pero todo el mundo pues tiene opiniones, entonces no importa, pues no importa, todo es una cuestión de creencias nomás. Eso me Pero ¿sabes lo que desconcierta. pasa? Yo lo que creo es que es muy fácil lucir a ciencia. No es complicado lucir a ciencia. Si tú pones una investigación científica, dice, ya te ganaste el halo credibilidad por unos varios minutos, ¿no? O sea, al margen de que esa investigación se haya hecho en 5 personas y que se haya publicado en un journal de poca categoría, no importa. O sea, ¿cómo saber cuál es la fuente? He visto muchas instituciones de comunicación que intentan decir a las personas, por favor, busquen las fuentes, de dónde viene esa información supuestamente científica. Y claro, en un mundo donde la economía y la atención es tan complicada, o sea, donde es tan complicado estar concentrados en algo, yo publico muchas investigaciones científicas de otros investigadores y pongo en muchos casos el link para que la gente entre a ver el paper completo. Y nadie lo ve, o sea, no sé, habrá uno que otro lo ve, pero nadie lo ve. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo. A eso Martin Heidegger le llamaba los sujetos interpretados, ¿no? O sea, nosotros estamos tan ocupados con tantas cosas que tenemos que recibir información interpretada, no tenemos tiempo para interpretar. Entonces, cuando escucho a alguien que luce medianamente conocedor, con un léxico ligeramente distinto al que yo utilizaría en la calle, yo digo, él debe ser un científico y por lo tanto le creo. Ahora, recordemos que en etapas previas a la ciencia como el gran poder, también existía las otras verdades, ¿no? Por eso es que se tuvo que inventar estrategias eclesiásticas para callar a las verdades, porque si no había muchas otras opciones, entonces todos nos volvíamos locos. En esta época donde tanto se dice y tanto uno puede escuchar tanta información, creo yo que la labor que debe tener cada uno para filtrar su información tiene que estar basado en, nuevamente, la fuente. Pero lo veo bien complicado. Hay otra cosita última para contarles, es que ¿quién hace la verdad? La verdad lo hace la masa. ¿No? A este concepto le llamamos gregarismo. Cuando tú sabes que mucha gente está haciendo algo, tú tiendes a hacer eso mismo. Si todo el mundo va a comprar esa medicina
por algo será. No sé por qué es, pero por algo lo estarán haciendo todos. Por eso hemos comprado papel higiénico hasta vaciar los centros comerciales o todo lo que hemos hecho. No tiene que ver mucho con... Me da tranquilidad hacer lo que el otro hace porque alguna razón habrá para que el otro lo haga, ¿no? Y eso es un comportamiento absolutamente primitivo, animal, humano, ¿no? Ahora, mira, entiendo todo lo que ocurre, entiendo también la necesidad de opinar y finalmente es válido, ¿no? Eso es un derecho. Yo pienso A, B o Z y tengo derecho de expresarlo. Lo que me llama la atención es que haya la necesidad de convertirlo en una verdad. Porque una cosa es decir, a mí me parece, yo pienso, en mi experiencia esto me ha funcionado a mí. Es distinto, esto es así para todo el mundo, funciona siempre, es la verdad absoluta, ¿no? Pero no hacemos eso, ¿no? O sea, uno dice, esto es así, en vez de decir, es para mí. Claro, o mira, Natalia, la capacidad de no opinar, que me parece que es más poderosa incluso que la opinión. O sea, qué mal se siente uno cuando alguien dice, ¿y tú qué opinas? Y tú le dices, no tengo nada que opinar. Ay, qué mal, ¿cómo no vas a tener nada que opinar? ¿Qué tipo tan poco, que no razona, no tiene nada que decir? Y el problema es que valoramos mucho a la gente que habla mucho. O sea, hay un sesgo que nosotros llamamos el sesgo del orador. Hemos trabajado en muchas empresas y nos pasa mucho que hay gente que sabe muchísimo, pero como no habla, no crece profesionalmente. Y esto es absolutamente injusto, ¿eh? Pero así es. La gente que habla se le adjudica a esa persona una capacidad mayor de conocimiento e intelectualidad. Entonces, el quedarse callado, el no opinar o el opinar en no términos absolutos, como tú dices, o sea, decir, yo opino que, lo que me parece es que eso es como que, ay, entonces no tienes la verdad, mejor cállate, ¿no? Mira lo injusto de lo relativo, cuando lo relativo es parte de la construcción de un conocimiento más absoluto. Entonces, creo que hay que evolucionar mucho en eso. Pero en nuestro querido Perú no somos de hablar mucho. Más bien hay una cierta timidez que la gente no expresa lo que piensa en público, pero en las redes, a través del WhatsApp, sentencia. Y sus opiniones, como dice Nati, son la verdad y es una generalización. Todos. Y me desconcierta porque consideran que el WhatsApp que recibieron puede tener toda la fuente de verdad que ningún científico peruano ha visto. O sea, nadie se ha enterado de eso, pero tú en tu WhatsApp sí te enteraste de la verdad. Es lo más irracional que puede existir. Es que justamente estamos apelando a la racionalidad y eso para mí empezamos mal con eso, ¿no? O sea, empezamos a creer que el ser humano toma decisiones racionales y yo sé que puede sonar rarísimo lo que voy a decir, pero normalmente el 90 y tanto por ciento, y quiero citar aquí a Daniel Kahneman, es un premio Nobel en economía siendo el psicólogo, han podido definir que el 90 y tanto por ciento de nuestras decisiones son absolutamente instintivas. O sea, nuestro cerebro racional se entera de nuestra decisión unos 6 a 8 segundos después. Y claro, después va nuestro cerebro racional. Esto puede parecer muy abstracto, ¿ya? Pero vamos a hacer si lo entendemos. O sea, tu cerebro inconsciente ya tomó una decisión. Y luego de unos segundos, tu cerebro racional se entera. Y dice, esta es mi razón. Y te dicen, ¿por qué? Y tu cerebro racional lo que tiene que hacer es encontrar un argumento lógico para decir por qué está decidiendo así. Entonces, así de instintivos todavía somos. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, a la prensa que empieza a decir, más gente está saliendo a la calle, lo que estás diciendo de manera inconsciente es, salgan todos. Aunque claro, la prensa no quiere decir eso y no quiere hacer eso, pero en vez de filmar las calles vacías, porque no hay noticia en las calles vacías, filma las calles llenas. Y toda la gente que está en la casa dice, yo soy el único tonto que estoy aquí en mi casa y que debería estar saliendo. Entonces, la verdad es creada por la cantidad de gente. Nuevamente es un comportamiento instintivo. No es que todos lo hagan. De hecho, hay mucha gente que cuidadosamente dice, no, esto no está bien, pero no es la mayoría, ¿no? Claramente no es la mayoría. Ay, ¿sabes qué? Me quedo pensando, Miguel, en esto que dices de las decisiones inconscientes, porque también el lenguaje, o sea, digamos, lo que uno comunica, ¿cuánto tiene que ver con lo que uno dice, ¿no? Pero con eso vamos a continuar después de la pausa.
Seguimos aquí en Francamente con Miguel Figueroa hablando sobre el síndrome de los opinólogos, ¿no? Vamos a retomar la pregunta que te dejé, Miguel. Es curioso, ¿no? Porque uno opina desde, o sea, mi pregunta es, ¿uno opina desde dónde? Porque a la hora que uno responde, que uno comunica, esto yo también lo he estudiado en otros lados, el 90-95% de lo que uno comunica es lenguaje no verbal. Es decir, por ejemplo, si yo te digo, tú me preguntas, ¿cómo estás? Y yo te digo, bien, ¿no? O sea, como todo en mi cuerpo, evidentemente no, pero lo que digo no está conectado con el lenguaje corporal, entonces es disonante, pero finalmente es evidente lo que está pasando, ¿no? Lo que uno está comunicando. Ahora, cuando uno opina, uno siempre piensa que está comunicando sus ideas, pero ¿desde dónde uno opina, Miguel? No sé si se puede preguntar eso así. Sí, no, es interesante porque en el fondo, cuando uno opina desde su lado límbico, desde su lado más instintivo, más emocional, lo que normalmente sale también está asociado a lo que Aristóteles diría los patos, ¿no? Las pasiones. Entonces, hay una filosofía que es muy interesante, que le recomiendo que le den una miradita, que se llama la filosofía estoica, que busca justamente tener opiniones más neutras, más en el centro, ni muy apasionadas, ni muy apáticas, que son opiniones que premian mucho la razón. Pero, como ya nos conocemos, eso es un trabajo muy agotador, porque cada vez que vas a dar una opinión tendrías que pensar, ¿sé realmente lo que estoy diciendo? ¿Tengo experiencia en el tema? ¿Tengo algún dato estadístico que podría argumentar lo que digo? Entonces, si es así, puedo opinar con mayor libertad. Si no, tengo que poner esos previos que tú decías. Yo opino, yo creo que podríamos pensar sobre esto. Ahora, hay investigaciones de Dan Ariely, que es un investigador fabuloso en economía conductual, que muestra que incluso los opinólogos especialistas tampoco la chuntan, tampoco aciertan en el tema. Hay una serie de investigaciones que muestran que, por ejemplo, a los analistas de bolsa, ¿ya? Entonces se les pregunta, ¿tú crees que esta acción va a subir o va a bajar? Y ellos dan su opinión. Y luego se ve en la realidad qué pasó y normalmente se conectan con la realidad, se la chuntan 50%, o sea, más o menos como tirando la moneda. Y así pasa también con los que hacen opiniones políticas. Normalmente están en un 50% de acertar. Por lo tanto, si supongo que la gente que más conoce tampoco es tan acertada en el tema, lo normal es que todos opinemos un poquito. Pero yo sí creo que hay que agregarle esa previa de yo opino esto, según lo que conozco, ¿no? Pero el problema de esto es que hace que la comunicación sea un poquito más lenteja, un poquito más aburrida. En cambio, cuando hay esa pasión a la que tú te entregas completamente a tu argumento, al margen de que lo conozcas en su absoluto, ¿no? Hace que todo sea un poco más divertido. No por eso sea más cierto, pero sí más divertido. Claro, Miguel, pero digamos que el hecho de que hasta los especialistas, como dices tú, no aciertan, yo me hago la pregunta sobre las consecuencias de ser un opinólogo, no de dar opiniones, sino el opinólogo que es el que siente que lo sabe todo. Y esta vez, en estos tiempos de pandemia, las consecuencias son mayores, porque si viene una persona que no trae mascarilla y dice, bueno, pues es que yo creo otra cosa. Yo creo que esto es una conspiración, es una cosa inventada, yo no pienso nada, esto son tonterías que lo ha hecho no sé quién, y a mí me da la gana de salir así, y esa es mi opinión, pues, esa es mi opinión. Entonces, ya no es tan, o sea, comienza a volverse peligroso el tener esas opiniones tan divergentes en estos tiempos. Y eso, bueno, no sé si es tan primitivo o cómo abordarlo en estos momentos, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay un concepto muy interesante que se llama el 10.º hombre o el 11.º hombre, que es siempre en un grupo de gente que está pensando en una solución, se tiene que ser divergente. O sea, lo que le diría a Edward de Bono, el sombrero negro, ¿no? O sea, necesitamos en el grupo de personas que están creando nuevas estrategias de solucionar problemas, hay que ser divergentes. Y eso sí es importante reflexionar, porque cuando todo el mundo está de acuerdo, hay que dudar un poquito, ¿no? Hay algo que tampoco está bien, porque tal vez no estamos viendo algo que alguien que está en la vera del frente podría notar. Entonces, eso como estrategia de solucionar problemas.
Ahora, luego, ese grupo que está pensando y repensando algo sí tendría que dar un comunicado oficial. Y aquí hay una labor muy importante, no solamente del lado del gobierno, sino del lado de la ciencia, que debe de ser mucho más, de tener mejores estrategias comunicativas, de estrategias para decir las cosas de manera sencilla, pero no porque sea sencilla no muestre la gravedad. Por ejemplo, hay problemas que están sucediendo ahora en este contexto que están asociados a los números, ¿no? Cuando yo digo, hay 1.000 muertos, el día siguiente dices, hay 1.100 muertos, el siguiente hay 1.200 muertos. Y hay un momento donde te acostumbras a los muertos y no sientes esa emoción. A eso le llamamos el sesgo de la víctima identificable. Revísenlo, eso es muy interesante. O sea, cuando yo no siento que alguien de verdad, una persona que yo conozco, cercana a mí, le está pasando, o si veo que todo el mundo se está muriendo y ya está, entonces me habitúo al tema y es tremendamente riesgoso. Porque claro, nada es tan importante porque la vida es así y todos se mueren y ya pasó. Entonces no me cuido y como no me cuido, el problema se vuelve mayúsculo, ¿no? Ay, Miguel, sí, me mueve, ¿no? Esto que dices de acostumbrarnos a las muertes, ¿no? O sea, es cuando entre la información y la opinión ya todo se mezcla, todo da igual y esto es lo que está pasando y decimos, no, y empieza a haber esta opinión tácita a veces de, bueno, pues así es, ¿no? Pero, pero es bien difícil con una amenaza invisible, ¿no? O sea, porque si estuviéramos en guerra, ya sabes que el, el bando contrario o sea, los identificas, ¿no? Acá es como estando en el ambiente, es fácil sentir que en verdad, pues si no lo veo, no está, ¿no? Entonces Sí. empiezo a expresar, bueno, no exageres, no es para tanto, ya tengo 70 y pico días cuarentena y la verdad que no ha pasado nada, solamente estamos peor económicamente. Entonces, o sea, qué fácil es de pronto a partir de esa información que se pone fría, ¿no? Insensible, emitir opiniones peligrosas, ¿no? Y adivine, y además, imagínense ustedes todo lo que, o sea, podría pasar después. Yo siempre, o sea, uno cuando dice, ¿dónde estuvieron esta gente que sabía tanto hace medio año para ir preparándonos, ¿no? O sea, si sabían tanto de los temas, yo me pongo a pensar, todos los analistas de política externa, de salud externa, ¿cómo no la vieron? A veces hasta me pongo a pensar, los adivinos, ¿dónde estuvieron los adivinos? En este momento hubiera sido genial que me lancen una pepa, ¿no? Hubieran dicho, oye, Miguel, por si acaso se viene algo complicado. ¿Y cómo no la vieron? Entonces, claro, no la vemos porque no tenemos historial previo a esto. O sea, no había nada en nuestro conocimiento anterior para poder predecir. O sea, uno puede predecir que va a venir un terremoto porque es lo esperado estadísticamente, uno puede predecir muchas cosas, pero uno no opina sobre algo que es absolutamente ajeno a uno. Hay un concepto que le llamamos, ojalá que no esté confundiendo con estos conceptos, se llama sesgo de resultados. Nos es más fácil opinar sabiendo cuál fue el final. ¿No? O sea, claro, tú puedes decir, no, yo hubiera hecho esto, no, yo debería haber hecho tal cosa. Y claro, eso estaba bien, pero en el momento que se tuvo que hacer, uno tiene menos información o por último toma decisiones en base a lo que uno conoce. Entonces, este sesgo de resultados nos hace creer que podemos opinar mejor sobre algo que ya pasó. Creo que mi abuela decía algo así como, Justamente, después de la guerra todos son generales, una cosa así, ¿no? claro, justamente para no tener sesgo de confirmación, yo trato en las redes de seguir a la mayor cantidad diversa de gente para más o menos entender, ¿no? Yo como psicólogo, y me quedo alucinado, justo te cuento una experiencia de alguien que se siente así como, él sabe ya el remedio para el COVID. El tema es que la gente no lo quiere obedecer, pero él ya lo sabe, ya lo probó, o sea, ya lo sabe. Y Facebook, por ejemplo, está como limitando estas opiniones que traen consecuencias ahora tan graves. Entonces bloqueó el contenido y él mostró feliz y orgulloso. O sea, la confirmación de que él tenía la verdad era que Facebook lo había censurado. ¿Qué mayor comprobación que eso? Entonces tú dices, no hay salida. El ego de esa persona está tan inflamado que no hay forma de que se dé cuenta o que por lo menos Nuevamente, controle sus...
esta es una oportunidad maravillosa para esa persona, porque claro, todo el mundo, el poder de las comunicaciones, lo ha observado. Y en el mundo en la que uno es el extraño y que el gran poder te rechaza, es que todos los extraños se van a juntar con él, ¿no? Entonces, fíjese cómo nuestro comportamiento, nuestra conducta puede ser tan sutil, tan fácil de manejar. Imagínense que yo creo en el antipoder, en otro poder, y cuando veo que esta persona lo silencia, claramente me voy a acercar a él, porque él debe tener algo que yo no conozco y que la gente no conoce. Entonces, es una herramienta sutil, pero así somos de frágiles en nuestra toma de decisiones. Por eso es que debemos de ser mucho más cuidadosos. Hay una investigación que mostraba, por ejemplo, que dependiendo las horas del día, las personas opinaban distinto. O sea, hay horas del día, a esto se le llama cronobiología, hay horas del día entre las 9 y las 11 de la mañana en la que si tú tienes un problema, tú dices, la vida me está retando, mis jefes me retan, mi vida es una vida llena de desafíos, ¿no? En cambio, cuando hay una hora distinta, entre las 12 y las 3 de la tarde, tú dices, mi vida es un infierno, mi jefe cree que soy un animal de carga, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Es el mismo cerebro, pero dependiendo del estado de ánimo, uno opina distinto. Y al opinar distinto, tu repercusión en tu opinión, si además eres alguien que tiene un número de seguidores, cambia la historia, ¿no? O sea, porque te Pucha, qué interrumpen la interesante. siesta, dices tú. Claro, está asociado a una cosa que le llamamos el ciclo circadiano, ¿no? Los niveles de energía en el día y la noche. Hay un horario maravilloso en nuestro cerebro en la que se dice que uno debería tomar las mejores decisiones entre las 9 y las 11 de la mañana, no tomar decisiones entre las 12 y las 3 de la tarde, luego viene una recuperación. La mayoría de gente funciona así, pero de cada 4, uno es distinto. O sea, 3 son diurnos y uno es nocturno, es un búho, le llamamos el cronotipo búho, que funciona exactamente al revés. O sea, en la mañana su vida es un problema porque está medio dormido, en la tarde y en la noche, al contrario, se iluminan, ¿no? Se llenan de habilidades, pero no hay nadie, porque todos se fueron a dormir. Pero vamos, ojalá que se pongan a escribir algo inteligente en las redes en ese momento. Ese soy yo. Oye, qué interesante. Qué interesante, Miguel. Mire, yo estoy pensando ahorita en, bueno, dos cosas me has recordado, ¿no? De mi esposo y yo, bueno, nos llevamos súper bien, pero sí me acuerdo que en algún momento de fricción, me dice, es que es tarde, porque en la mañana nunca discutimos. Y ya está, concluye que es por cansancio y punto, que el tema no es importante, ¿no? Y bueno, generalmente tiene razón, pero es una teoría, digamos, que nunca he escuchado, ¿no? Pero por otro lado, No, no, no. volviendo a esto de la convicción de la opinión, o sea, me quedé pensando en que alguien puede opinar, pero una cosa es opinar apasionadamente, incluso con convicción, pero otra cosa es no abrirte a escuchar las otras opiniones, ¿no? Porque yo puedo estar convencido de mi opinión, pero no al punto de la ceguera, no al punto de que cualquier cosa que los demás me digan no me hace pensar, dudar, ¿no? Dialogar y concluir juntos esta reflexión compartida, que es lo que Javier y yo defendemos todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí algo pasa, se bloquea, es un pensamiento que deja de pensar, ¿no? Sí, mira, primero hay que darle luz a tu esposo porque estaba en lo cierto. O sea, efectivamente, la ciencia lo avala absolutamente. En las tardes, noches no se debe de discutir porque nuestro estado racional, por eso que la gente rompe la dieta en las noches también, porque en la noche ya no tienes energía para defenderte de un pollito frito, de unas papas calientes, entonces ya no puedes hacer eso, igual en la discusión, ¿no? Todo se vuelve muy límbico. Con respecto a tu segunda opinión, yo creo que hay un efecto, otro efecto más, es interesante el tema del comportamiento humano, que se llama el efecto del ganador. Cuando uno está en un estado de poder, cuando ha ganado algo, hay investigaciones que muestran que deja de escuchar. O sea, literalmente tu capacidad auditiva disminuye. Uno habla más y escucha menos. Cuando Platón hablaba de la dialéctica, ¿no? De la importancia de que en la conversación nazca la sabiduría, esta cosa tan hermosa, se pierde cuando uno tiene mucho poder porque se eleva la hormona de la testosterona. Y es una hormona que te embriaga, ¿no? Te embriaga de ese placer de ser el quien toma la decisión.
los romanos tenían una estrategia muy interesante para aquietar a un general que había regresado de una victoria, de una batalla, de una guerra. Entonces regresaba y todo el mundo lo alababa pues, por lo que había logrado. Y lo que ponían al lado del general, que ustedes imagínense, ¿no? Ben-Hur, ¿no? Que estaba, no sé, regresando ahí el general, y ponían al costado un esclavo y en una almohadilla una calavera, ¿no? Un cráneo. Y mientras todo el mundo alababa y el general estaba lleno de gloria, lleno de testosterona, inflándose y flotando, en ese momento el esclavo le decía, igual te vas a morir, ¿ah? Por si acaso, igual te vas a morir. O sea, para aterrizarlo, ¿no? Para que sepa que aunque estés en lo mejor de los poderes, igual te vas a morir. O sea, eres humano igual que todos. Bueno, Miguel, ya el programa se nos ha ido, pero quisiera hacerte una última pregunta para ver si puedes responder brevemente, pues una pregunta grande. En este momento que nuestra especie está amenazada, ¿qué crees que nos va a hacer sobrevivir como especie? ¿Las opiniones o la obediencia? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Y se me hace complicado responder, pero o sea, se me hace complicado porque la misma palabra me genera escozor, pero la obediencia, ¿no? Porque la palabra en sí es difícil de decir, seamos obedientes. De hecho, a mi hijo yo le digo, no seas obediente, no me obedezcas siempre, contradíceme. Y él lo hace muy bien, además. O sea, me contradice permanentemente. Eh, pero en general, en momentos de crisis necesitamos obedecer, pero lo importante es a quién obedecer. Hay que ver a quién obedecemos. Porque si todos nos oponemos a opinar, somos millones de grillos cantando cada uno en su sonata distinta. En cambio, si escuchamos a un buen grillo y le encargamos al grillo nuestro futuro, pero antes de encargarlo hay que saber qué grillo es, hay que averiguar su pedigrí, ¿no? Excelente, Muchas Miguel. gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Creo que ha sido muy nutritiva esta conversación. Me ha encantado. Y bueno, Nati, creo que yo me voy con estas últimas palabras, ¿no? De por lo menos dedicarle un poquito de tiempo a ver a qué grillo vas a escuchar, porque en estos momentos tenemos que alinearnos, ¿no? Sí, y yo me quedo con, la verdad, con ganas de conversar largo, pero sí se nos voló el tiempo y quiero subrayar esta recomendación para los expertos, ¿no? De acercarse a las personas hablando más claro, porque creo que eso lo necesitamos todos, ¿no?